Buenas noches, ¿logran oírme? Sí, doctorita, se le escucha. Buenas noches, doctora. Estimados participantes, muy buenas noches nuevamente. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa anual de formación académica 2024. Vamos a continuar con el segundo módulo, que es Delitos contra la Administración Pública 2, del curso denominado Corrupción Estatal, Delitos contra la Administración Pública, el cual lo vamos a desarrollar desde las 6 de la, bueno, desde ahora, desde las 6:09, perdón por la tardanza, hasta las 8 de la noche. Mi nombre es Luz Anaís Adania Yavila Choquehuayta, soy secretaria arbitral del Centro de Arbitraje ACNAD y voy a estar a cargo de moderar el presente módulo. Recordar a nuestros participantes que este programa está siendo organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD y también que está coorganizado también y que también dan realce a este evento a las instituciones, el Ilustre Colegio de Abogados de Puno, como también el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Puno. Recordar a nuestros participantes que la asistencia se les va a enviar mediante un link en el transcurso de esta reunión, en el chat de la reunión también del Meet. Así que también el chat se va a usar para las preguntas, las intervenciones que surjan de nuestros participantes también. Entonces, sus preguntas pueden realizarlas en el chat del Meet y también estén atentos al chat para que les podamos enviar el link para su respectiva asistencia. Bien, con estas consideraciones quiero dar la bienvenida nuevamente a este programa a nuestra ponente, quien va a continuar y va a estar a cargo también de la ponencia de esta noche. Ella es abogada de profesión, con estudios en maestría en Derecho Penal de la Universidad Nacional del Altiplano, es fiscal adjunta provincial penal, perdón, de la primera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz, Distrito Fiscal de Ancash, fiscal adjunta provincial titular de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. Tengo el gusto de volverles a presentar a la doctora Liseli Antonieta Tejada Fernández. Doctora, muy buenas noches. Le otorgo la palabra para que pueda comenzar. Muchas gracias, doctora Luz. Muchas gracias a todos los presentes en esta sesión. El día de hoy vamos a ver el tema de colusión y negociación incompatible, del delito de colusión y negociación incompatible, y relacionarlo, tratar de explicarles en el proceso de contratación y principalmente más o menos cómo trabajamos, desarrollamos el trabajo de control de tipicidad e imputación a nivel del Ministerio Público y en base a las jurisprudencias o los pronunciamientos de la Sala Penal Suprema, de la Corte también Nacional Anticorrupción. En ese sentido, voy a hacer la presentación de las diapositivas para que empecemos el tema. Doctora Luz, ¿me va a confirmar si se visualiza? Porque hoy día he cambiado de dispositivo electrónico y estoy en otro dispositivo, por favor, para que me ayude. Claro que sí, doctora. Gracias. Quiero verificar si se visualiza. De repente la presentación no es como el día de ayer, pero así tengo más visibilidad del chat. Ayer me estaba pasando el chat las preguntas porque no podía observarlo. Ahora de esta forma puedo verlo. ¿Se puede observar, doctora Luz? Sí, sí, doctora. Estamos viendo su pantalla con abierto El el... delito de colusión. Exactamente. Listo, gracias. Bueno, empezaré diciendo que este es parte de los delitos de corrupción de funcionarios del capítulo del Código Penal
Y a lo largo de la legislación y como se ha ido conociendo, incluso en doctrina y en derecho comparado, ha tenido diferentes denominaciones, como negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública, celebración indebida de contratos o fraude contra el Estado. Su antecedente de este tipo penal es el artículo 344 del Código Penal del 24. Actualmente, el tipo penal se encuentra prescrito en el artículo 384 del Código Penal y con una última modificatoria en emérito a la ley 31178 de fecha 28 de abril del 2021. Como comentario, puedo decirles que este tipo penal ha sido el que en los últimos años ha sido bastante modificado, pero no en el extremo de la conducta propiamente, sino de la pena, en el que se ha establecido también una mayor gravosidad de pena, también se ha establecido la inhabilitación con un cómputo distinto también, que incluso va de 5 a 20 años e incluso puede ser de manera indefinida, y también con una pena de multa. Sin embargo, el análisis que vamos a hacer ahora es más respecto al comportamiento. Y así tenemos que la colusión simple se establece cuando el funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquiera de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado según ley en el que se establece ya una pena. Y la colusión agravada. Quiero que ustedes puedan diferenciar que el principal verbo rector de este tipo penal de colusión simple radica en esta palabrita, el concertar. La colusión simple siempre va a merecer la valoración como tal, siempre y cuando se verifique este verbo rector, concertar. Y la colusión agravada tiene una similar redacción, en el sentido que también es el sujeto activo del delito un funcionario o servidor público que interviene directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier modalidad de adquisición de la contratación pública, bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación, también mediante concertación con los interesados, pero acá hay una situación diferenciadora, que es que esta concertación tiene que ocasionar un fraude, defraudar patrimonialmente, tiene que haber una consecuencia. Esa es la gran diferencia. La colusión simple es la concertación para defraudar, pero la colusión agravada es la concertación que causa una defraudación patrimonial. Acá ya hay un perjuicio, acá ya hay una consecuencia de la concertación. Respecto a la colusión simple, ¿cuándo se verifica que la gente, en razón del cargo, siempre sujeto público, es decir, funcionario o servidor público, interviene directa o indirectamente en cualquier etapa de las contrataciones y concierta con los interesados para defraudar? Siempre la finalidad va a ser defraudatoria, finalidad defraudatoria, pero no hablamos en colusión simple de una defraudación concreta, a diferencia de la colusión agravada, que tiene que el sujeto activo también es un sujeto público, funcionario o servidor público que interviene en contrataciones del Estado, pero que mediante concertación con los interesados defrauda patrimonialmente. Y ahí se evidencia un resultado respecto a la conducta de este sujeto activo y el extraneus. Elementos objetivos. Se entiende el defraudar o con finalidad defraudatoria, que es salirse del rol especial asumido por el sujeto público y la violación del principio de confianza depositado
en este sujeto activo asume roles incompatibles que no van de acuerdo a la finalidad pública del Estado, sino a expectativas patrimoniales externas, porque siempre va a tener una finalidad patrimonial, ¿ya? A favor de otra persona. La colusión simple siempre debe tener claro que no se necesita el perjuicio, no se requiere el perjuicio patrimonial. Pues si el sujeto público tiene a su cargo un proceso de contratación, transgrede deberes funcionales viciando este proceso de contratación, no necesariamente va terminando pagando más por el servicio o la obra contratada. Es probable que incluso se respete las normas de contratación conforme a las expectativas del Estado, pero finalmente, posteriormente puede redundar en un perjuicio patrimonial, pero en la colusión simple no se requiere perjuicio al Estado. Un ejemplo de esta colusión simple es, por ejemplo, cuando se realiza un proceso de contratación en el que ya elaboradas las bases, ha realizado un requerimiento, elaboradas las bases, realizado de repente realizado el proceso de otorgamiento de la buena pro, se llega a la fase de suscripción de contrato. Y es ahí donde, por ejemplo, pueden concertar el sujeto activo idóneo para suscribir este contrato, que puede ser el titular de la entidad, o en su caso el sujeto delegado por el titular de la entidad para asumir dicha función, suscriben el contrato y el sujeto activo, en este caso supongamos el gerente municipal, toma conocimiento de que el proveedor no tiene la carta fianza para asumir el compromiso de respaldo financiero por el contrato del cual ha ganado en la buena pro el proveedor. Y en ese caso, sabiendo una circunstancia así, conciertan, se ponen de acuerdo para que la entidad suscriba, pese a que no tiene un respaldo financiero este proveedor, suscribe en esas condiciones el contrato. En absoluto perjuicio a la entidad. Veamos que en esta etapa no hablamos todavía de dinero en concreto. No sabemos si el proveedor va a cumplir o no va a cumplir, va a ejecutar o no va a ejecutar. Simplemente se puede verificar una finalidad defraudatoria a futuro, porque efectivamente se puede ver que en ese momento pues no se ejecuta el contrato, ¿no? A partir de ahí recién se inicia una fase de ejecución contractual, pero esta concertación sí evidencia que hay una finalidad defraudatoria, porque ya se está poniendo en riesgo a la entidad que en caso de un incumplimiento, efectivamente el proveedor no pueda asumir el perjuicio o el riesgo financiero que su incumplimiento pueda acarrear a la entidad. Desde ahí ya se pone en riesgo a la entidad. Este caso de las cartas fianzas es bastante común como actos típicos en los cuales a veces en las entidades públicas se pretende favorecer pues a los proveedores. Y ello evidentemente se realiza o se pone en evidencia mediante estas irregularidades y es muy fácil determinarlas. Se hace un cruce de información con las entidades bancarias y evidentemente pues las cartas fianzas no tienen ese respaldo financiero o de repente se consiguen cartas fianzas que entidades como cooperativas que no se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, o probablemente que también se ha visto una modalidad de concertación respecto a las cartas fianzas en este aspecto, es cuando no tienen la condición de pequeños empresarios en los que sí cabe, por ejemplo, una retención del 10% de la garantía y son beneficiados consorcios grandes que no tienen tal calidad y también que no es un contrato de suministro probablemente
y se les favorece con esta retención de la garantía cuando ello ahí no corresponde, cuando incluso las bases dice otras cosas, ¿no? O cuando también puede evidenciarse algún tipo de concertación que sabiendo que hay un requisito y que ha sido calificado probablemente en el proceso de otorgamiento de la buena pro respecto al cumplimiento del plazo de entrega, casualmente en el contrato este plazo varía y hay una declaración jurada, hay una calificación que hizo el comité que se iba a entregar, supongamos, en 5 días, y en el contrato ya no es 5 días, sino 20 días o 30 días. Todo cambió. Entonces, ¿a consecuencia de qué se pone en evidencia este cambio? Probablemente un acuerdo colusorio, subrepticio. ¿Qué quiere decir subrepticio? Oculto. Evidentemente estos actos de concertación no pueden ser públicos. Tampoco la gente, el funcionario público y el contratista se graban pues en estos actos ilícitos. Muchas veces en juicio o en etapa intermedia, cuando el Ministerio Público sustenta una acusación, la defensa técnica y ustedes en muchos medios de comunicación han debido escuchar argumentos como, por ejemplo, que me demuestre cuándo, cómo he concertado con el proveedor, ¿no? Normalmente los funcionarios públicos suelen asumir esta estrategia de defensa, pero es altamente probable que esto no lo vamos a decir porque evidentemente estos actos son subrepticios, tienen una naturaleza clandestina porque se conoce de su ilicitud. Al saberse de su ilicitud, nosotros ponemos en evidencia un acuerdo colusorio, indicios de concertación, una lógica de concertación a raíz de todas las irregularidades del proceso de contratación. Así se estructura la imputación y un acuerdo colusorio. Por ejemplo, podemos decir en este ejemplo de las cartas fianzas que el acuerdo colusorio consistía en que el encargado de suscribir el contrato no iba a observar la falta de la carta fianza y de así declarar desierto el proceso a fin de favorecer al proveedor y en el futuro poner en perjuicio el patrimonio del Estado. Esta imputación se estructuraría de esta forma. Obviamente que se precisaría de que esta concertación ha sido paralela al momento de suscribir el contrato de forma clandestina y subrepticia. Esa sería la forma de estructurar esta imputación. Una situación que debe quedar clara es que el delito de colusión es un delito de participación necesaria. ¿Qué quiere decir de participación necesaria? Siempre se va a exigir la participación de un sujeto activo, servidor o funcionario público, y del otro lado se va a exigir la participación de un particular, de una persona que no es un sujeto, no es un funcionario servidor público, que en la mayoría de casos es un proveedor. Sin esta participación de estas dos personas no podría haber delito de colusión. Tiene que haber esta participación necesaria. Y siempre a este sujeto activo, funcionario, servidor público, se le considera autor porque cumple un deber especial. Ayer ya lo recalqué. Y siempre a este particular se le va a considerar cómplice o extraneus porque evidentemente no cumple un deber especial. ¿Ya? Esta participación siempre es necesaria. Un punto distintivo entre la colusión simple y la colusión agravada es la efectiva defraudación al patrimonio del Estado. Y una situación común que se presenta a lo largo de la práctica de investigaciones de delitos en este tipo de calificaciones jurídicas de colusión agravada es pues identificar en qué momento se produce este perjuicio patrimonial. Y en los procesos de contratación, evidentemente, no va a haber un perjuicio patrimonial, como ya lo he adelantado,
Obviamente, al momento que se hacen los requerimientos, no puede haber todavía. No va a haber perjuicio patrimonial efectivo en la etapa en la que se hace la convocatoria y el otorgamiento de la buena pro. Ahí tampoco va a haber un perjuicio patrimonial efectivo. No va a haber perjuicio patrimonial efectivo, obviamente, porque aún está en expectativa al momento de la suscripción del contrato. No va a haber. Pero sí va a haber un perjuicio patrimonial efectivo en la fase de ejecución contractual, porque es en esta etapa en la que evidentemente ante el cumplimiento parcial o ante el incumplimiento por parte del proveedor de la prestación de servicio, obra o bien que tenía que entregar, efectivamente no lo hace. Y no lo hace porque media un acuerdo colusorio. Y el Estado paga por ese servicio incumplido en su totalidad o parcialmente. Paga e incluso probablemente si es un servicio tardío en el cual hay penalidades, tampoco cobra penalidades. Entonces el perjuicio incluso es mucho más. Este perjuicio se valorará en esta etapa, pero la lógica de concertación agravada es probable que haya iniciado desde antes. Entonces, siempre a nivel de calificar las conductas de todos los funcionarios y servidores públicos que han intervenido en el proceso de contratación, nosotros hacemos el análisis etapa por etapa. Y si efectivamente se pueda llegar a una lógica de concertación simple, a una lógica de concertación agravada, si es que en algún momento se evidencia el perjuicio patrimonial en la etapa de ejecución contractual. Más adelante voy a ejemplificar mejor este análisis por etapas. Una situación importante y por la cual se estructura una imputación adecuada es que el agente intervenga aprovechando las atribuciones que tiene en mérito a las funciones que cumple en cualquiera de las etapas de las modalidades de contratación. ¿A qué se debe esta denominación en razón del cargo? Efectivamente, nosotros para elaborar una imputación de colusión simple o agravada, debemos saber que este funcionario o servidor público cumple efectivamente una función específica dentro del proceso de contratación. Me dejo entender. No podría imputarle la emisión del comprobante de pago y el girado de cheque sin la verificación de que tengan las conformidades correspondientes, por ejemplo, al señor de abastecimientos, porque sé que en razón de su cargo, dicha función no le compete a dicho funcionario, sino al tesorero. No podría imputarle la suscripción del contrato, por ejemplo, de alguna irregularidad, supongamos en la carta fianza, continuando el ejemplo anterior, al comité que se encargó del otorgamiento de la buena pro. Y esta confusión sucede bastante. Muchas veces los funcionarios y servidores públicos que vienen y son investigados o se les imputa alguna situación específica dentro de su participación del proceso de contratación, siempre relacionan el proceso de contratación solo al acto de otorgamiento de la buena pro. Siempre. Entonces, muchas veces el desconocimiento nos hace advertir que ante la idea de que solamente se imputa, solo puede cometer colusión el que ha otorgado la buena pro, nos hace ver que muchas personas, funcionarios, servidores públicos, incurran en conductas ilícitas en otras fases del proceso de contratación. Por ejemplo, que haya una sobrevaloración al momento que se hace un estudio de mercado o que se restrinja la pluralidad de postores con el famoso ruleteo, que cotizan a una empresa y en el otro proceso similar cotizan a otra empresa, o que haya fraccionamiento, o que de repente se dirijan las especificaciones o los requerimientos técnicos a un proveedor específico. Desde ahí nosotros valoramos
desde ahí valoramos las conductas de todos los funcionarios o servidores públicos que intervienen en cada proceso de contratación. Entonces, resulta erróneo la valoración de los funcionarios o servidores públicos que indican como argumento de defensa: yo no he participado en el otorgamiento de la buena pro. No, se evalúa todo, desde que inició hasta el último pago que se ha hecho al proveedor, incluso hasta la aplicación de la penalidad. Si se informó, no se informó, y hasta si se informó, quién aplicó y no aplicó. Todo se analiza en conjunto. Por eso es que esta descripción típica del elemento del delito de colusión que diga en razón del cargo es específicamente que la imputación tiene que estructurarse en razón del deber que cumple cada funcionario y servidor público dentro del proceso de contratación. Justamente les hablé de la concertación, que es el acuerdo que existe entre el funcionario y servidor público y el extraneus, que en su mayoría de veces pues es el proveedor con finalidad defraudatoria en la colusión simple y habiendo ocasionado un perjuicio patrimonial ya en la colusión agravada. Los instrumentos del delito. Acá ya más o menos analizamos que los instrumentos por los cuales se cometen estos delitos, pues son en cualquiera de las fases de contratación, sea al momento del requerimiento, sea al momento en que se elabora las bases y, por ejemplo, se otorga puntajes que no deberían tener calificación, por ejemplo, o se ponen calificaciones a los profesionales que según el objeto de contratación son innecesarios, o en el momento de suscripción del contrato no se considera la oferta ganadora del proveedor, o en la ejecución contractual incumple del plazo y nunca se informa la penalidad. Y lo voy a hacer voy a hacer un ejemplo en el que podamos evidenciar irregularidades administrativas de relevancia penal, porque puede existir irregularidades administrativas no necesariamente de relevancia penal, como ayer también algo lo adelanté. Y según las fases de contratación pública, la ley vigente, que también ha sido modificada, también tiene modificatorias, en general tiene unas fases de desarrollo del proceso de contratación, unas fases de un proceso de contratación tipo. La ley es la 30.225 y las fases son los que están ligados a procesos de contratación, contadores e ingenieros, entenderán más o menos de la situación que les estoy esbozando ahora. Fase preparatoria, que es todo lo relacionado al requerimiento, estudio de mercado, cotizaciones, el establecimiento, para establecer el valor referencial, valor estimado, y en el cual ya se establece efectivamente qué es lo que va a adquirir la entidad y cuánto probablemente le va a costar. La fase de selección, previamente, antes de pasar, esta fase preparatoria está a cargo pues del órgano encargado de las contrataciones. ¿Quiénes son? Abastecimientos o logística, quien haga sus veces en la entidad. A veces tienen diferentes denominaciones. Propiamente tienen su área de cotizaciones, ¿no? En los que ellos mediante formatitos suscriben tanto el cotizador como el subgerente de logística, subgerente de abastecimientos, hacen su cuadro comparativo de cotizaciones, elaboran incluso su resumen ejecutivo y ya saben exactamente qué es lo que se va a adquirir y cuánto va a costar. Los funcionarios y servidores que intervienen, ellos son. El proceso de selección. ¿Quiénes intervienen en el proceso de selección? Y solo a ellos se les puede imputar en esta etapa las irregularidades que se adviertan. Los miembros del comité, sea permanente o sea un comité especial, dependiendo del bien o servicio u obra que se va a adquirir. Sabemos que los miembros de este comité se nombran mediante resolución. Puede ser del titular de la entidad o
si tiene funciones delegadas, el gerente municipal, gerente regional o quien delegue el titular de la entidad. Estos cargos son irrenunciables. No solo son irrenunciables, admite la suplencia, pero tiene también tiene que especificarse por qué se asume la suplencia y en qué circunstancias. Los 3 miembros del comité son responsables del contenido de las bases, de la absolución de consultas y observaciones, del contenido de las bases integradas, de los plazos que ponen, de la admisión de las propuestas, de la calificación de las propuestas. Son responsables de todo lo que sucede en el proceso de convocatoria. ¿Hasta qué momento? Exactamente hasta el otorgamiento de la buena pro. ¿Listo? No cabe defensa que digan, yo no sabía, yo no quise firmar, probablemente me hicieron firmar, pero no consigné la observación o mi voluntad en acta. La única circunstancia por la cual se pueda decir o asumir un acto de repente de defensa es que yo misma como miembro del comité, ante una regularidad evidente que yo no quiera asumir, yo deje constancia de mi voto en acta. Pero normalmente eso no sucede. Por el contrario, la gente que es miembro del comité confía en quién, en el representante de abastecimientos que conforme el comité dicen, como él sabe, como él siempre hace las contrataciones, yo he confiado. Como se contrató un experto independiente o algo, también he confiado. Entonces, no saben de la salvedad jurídica específica normativa que dice que los miembros del comité son solidariamente responsables de todas las decisiones que como colegiado asuman, administrativa, civil y penalmente. Entonces, tenemos que analizar esta conducta como colegiado. Ha habido supuestos en los cuales, por ejemplo, se ha contratado, y les cuento un caso, se iba a adquirir tractores en una provincia de Puno, pongamos un ejemplo, en Carabaya, y se contrató para evaluar si los postores cumplían las especificaciones técnicas a un experto en mecánica de este tipo de maquinaria pesada. Solo se le contrató y claramente su contrato decía que se le contrataba para que verifique las especificaciones técnicas de las propuestas en ese ámbito, en mecánica. Entonces, sabiendo que hay un ámbito de funciones restringido para este miembro del comité, nosotros no podemos hacer el análisis probablemente formal que lo haga Contraloría. Contraloría va a incluir a todos de cajón. Nosotros ya tenemos que hacer a nivel penal un análisis mucho más estricto, verificando específicamente que esta persona que ha sido contratado con un experto independiente, ¿cuál era su marco, pues, de desenvolvimiento en este comité? Y según su propio contrato, del cual no podemos salirnos, efectivamente era solo tener un rol de mecánico, de verificar especificaciones técnicas, pues, especiales, que no lo tendrá, pues, el señor de abastecimientos, no lo tendrá el otro miembro del comité que de repente es de otra área, obviamente. Entonces, su función solamente va a haber ahí. Y según los hechos, las irregularidades no es de repente al momento de cumplir las especificaciones, sino de repente es al momento en el que se le califica el plazo de entrega. Entonces, no se le podría continuar una imputación contra este experto independiente por las condiciones en las que suceden los hechos. Pero esto no siempre se da. Estos son casos especiales, pero nuestro trabajo es bastante minucioso. Entonces, tenemos que evaluar la participación de cada uno. Cada hecho, cada caso es diferente. Ahora, esto es en la fase de selección. En la fase de suscripción del contrato, ¿quiénes participan? El titular de la entidad o el delegado en sus funciones y el proveedor, ¿no es cierto? Específicamente. Pero también la ley
especifica que participa el órgano encargado de las contrataciones. ¿En qué momento? Cuando después de otorgado la buena pro, normalmente las bases dicen que se le da un plazo al proveedor, puede cambiar según cada caso, tiene un plazo para presentar ciertos documentos para la suscripción del contrato. ¿Quién verifica que se cumpla todos esos documentos para recién pasar al proyecto de contrato, al formato de contrato que incluso ya está en las bases, no hay mucho que modificar ahí, que ya está en las bases? ¿Quién? El órgano encargado de las contrataciones, normalmente abastecimientos. ¿Qué pasa si abastecimientos también efectúa como un visto bueno, un ok, un proveído pase para ejecutarse el proyecto de contrato y no observa de repente el tema de la carta fianza? ¿Habría una suerte de participación con conocimiento? Puede que se haya puesto de acuerdo e incluso con el titular de la entidad o quien haga sus veces, sí podría estructurarse una imputación en ese sentido. Entonces, podemos advertir que todos los que participan en una fase específica del proceso de contratación sí tendrían que asumir la responsabilidad en el estricto marco de sus funciones. En la fase de ejecución, ¿a quién tenemos? En la fase de ejecución, nuevamente, por ejemplo, aparece el área usuaria. ¿Quién hizo el requerimiento? El área usuaria. ¿Quién aparece en la ejecución contractual? El área usuaria. El área usuaria sabe qué ha pedido, cómo lo ha pedido, qué características tenía lo que ha pedido. Pero cuando ya está en fase de ejecución contractual, tiene que saber incluso en qué condiciones se ha firmado el contrato y cuál ha sido la oferta del proveedor. Porque es probable, por ejemplo, que yo como área usuaria, no sé, área de informática, pido la adquisición de una computadora, no de esas computadoras de escritorio, y incluido su pad y su mouse. Hacemos la cotización, el estudio de mercado, se hace la convocatoria, la buena pro, y el proveedor ofrece como oferta en su propuesta técnica, no solamente la computadora, el pad y el mouse, sino ofrece una funda de protección. Y obviamente, como oferta ganadora, se le otorga la buena pro a este proveedor. ¿Esto estaba en los RTMs? No, no estaba. ¿Estaba en las bases? No. Es una oferta ganadora adicional a lo que estaba establecido. En fase de ejecución contractual, obviamente que tiene que verificarse el cumplimiento de la entrega de esta funda, porque ya ha sido asumida como obligación por el proveedor. Así he ofrecido y así he ganado la buena pro en esas condiciones. Entonces, el área usuaria no puede venir a decir, solo me basé en los requerimientos, solo me basé en las especificaciones. La ley de contrataciones del Estado establece que el área usuaria tiene que conocer las condiciones contractuales y la oferta ganadora y cualquier documento, incluso así dice la ley, que establezca obligaciones recíprocas para las partes. Entonces, se tiene que cumplir en la fase de ejecución contractual estas circunstancias. No es válido cuando el área usuaria viene y me dice, doctora, yo solo he verificado los RTMs. Doctora, nunca me han dado el contrato. Doctora, yo nunca he pedido. ¿Y usted nunca ha pedido? Nunca he pedido porque yo solo he pensado que era así. No, no puede ser así. Tenemos que cumplir una función de garantes. Ya les he especificado que el artículo 1 del Código de Ética de la Función Pública establece que los funcionarios y servidores públicos cumplimos un deber de garante respecto de todos los bienes y patrimonios que el Estado nos brinda para cumplir nuestra función. Entonces, debemos tratar de cumplir nuestra función, sea como residente, sea como supervisor, de acuerdo a nuestras funciones. Más aún si es el supervisor, que también corresponde a una suerte de área usuaria, porque el supervisor representa al Estado en obra. Y si es así, el supervisor debería ver que efectivamente
para el inicio de ejecución de obra, por ejemplo, se tenga todos los documentos adecuados para el inicio de ejecución de obra. Cronograma de ejecución, la adquisición de materiales, qué personal clave se ofrece, etcétera, etcétera. Ante cualquier incidencia, se anota en el cuaderno de obra cualquier circunstancia distinta. Se les exhorta, se les recomienda al residente pedir, cambiar, que actualice, que presente un nuevo cronograma, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la supervisión representa al Estado o los intereses del Estado en obra. Entonces, podemos identificar que ante la no observancia en ejecución contractual de alguna circunstancia establecida, incluso desde los requerimientos, como les he dicho, puede haber incluso ofertas adicionales, tiene que informar el área usuaria el incumplimiento. ¿Por qué? Porque ese incumplimiento va a hacer que el órgano encargado de contrataciones calcule la penalidad correspondiente. Muchas veces me vienen a decir los residentes o los supervisores, doctora, yo no aplico penalidades, yo no sé por qué me dicen la penalidad. No, usted no aplica, sí, pero informa. Pero si no informa, obviamente, ¿qué penalidad se le va a aplicar? Ahora, este no informar, ¿a qué se debe? Hay un acuerdo colusorio, hay un interés de favorecer al proveedor. ¿Qué cosa hay? ¿Por qué usted no ha informado esta incidencia? Me dice Arturo Flores, buenas noches. A ver, voy a entrar al chat. Luz, doctora Luz, de repente si me podría dar lectura. Claro que sí, doctora. Arturo Flores dice, buenas noches. En la etapa de actos preparatorios, al realizar el fraccionamiento en la contratación, ¿qué delitos está cometiendo? Y si tiene agravantes. Gracias por la respuesta. El fraccionamiento ya se ha dado como análisis, en realidad propiamente el fraccionamiento no es un delito, pero está prohibido mediante la ley de contrataciones del Estado. Habría que ver, por eso le digo, cada caso es distinto. Yo he tenido un caso de fraccionamiento en el que se adquiría una cantidad para un hospital que lamentablemente no está en ejecución hasta ahora y creo que no se va a acabar. Se adquiría una cantidad, o se necesitaba una cantidad importante de cemento. Y finalmente no se hizo la licitación pública porque por el valor y cantidad de cemento que se necesitaba para esta obra, lo correcto era hacer un proceso de licitación pública porque era una adquisición mayor a 8 ítems. Sin embargo, a raíz de estos actos irregulares, se pone en evidencia que se fracciona esta adquisición en diferentes procesos chiquitos, ¿no? Adjudicaciones directas menores a 8 UITs, supongamos de forma mensual, ¿no? Pero ahí hay que evaluar si opera una negociación incompatible, o sea, se está tratando de favorecer a un solo proveedor. Probablemente si es a un solo proveedor, ya no sea tanto negociación, probablemente ahí hay un acto de colusión, porque obviamente se llega a un acuerdo, se podría deducir un acuerdo, habría una lógica de concertación para hacer proceso con este proveedor en enero, en febrero, en marzo y en abril. Podría haber una lógica de concertación. Y si evidentemente se ha pagado cada proceso, efectivamente hay una colusión agravada. Ahora, también esto se advierte cuando se hace expedientes técnicos. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, que tiene que hacerse una consultoría para la elaboración de un expediente técnico y en vez de hacerse una consultoría por todo el servicio de elaboración del expediente técnico, se hacen órdenes de servicio, expedientes chiquititos respecto de cada estudio. Uno que hace el estudio topográfico, el otro que hace el estudio ambiental, el saneamiento legal de los terrenos, y así, chiquitos. También ha habido casos en los que se ha calificado, en ese caso, por ejemplo, del expediente técnico, negociación incompatible. ¿Por qué?
porque no estamos hablando de un mismo proveedor, ¿no? Eran diferentes órdenes de servicio, incluso en un caso sí cumplía todo, cumplió la orden, cumplió el servicio, cumplió todo. Entonces ahí evidentemente a veces suele pasar que los que contratan o a los que contratan, supongamos a mí que yo soy un ingeniero, voy a hacer servicio topográfico, no necesariamente tengo que conocer los actos administrativos internos de mi contratación. Me someto a la orden de servicio que me dice servicio topográfico de tal a tal y lo entrego. Pero en otras ocasiones se contrata direccionando o de repente mediando un acuerdo colusorio, por ejemplo, digo, cuando se hace un trámite de certificación ambiental en la zona lago, que también nos ha pasado, y evidentemente se contrata a una persona que no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, y evidentemente ahí ya no media un acto de interés o de favorecimiento, sino hasta podría advertirse un acuerdo colusorio, porque evidentemente esta contratación nunca va a surtir un efecto positivo a favor de la entidad, porque esta persona no tenía la calidad profesional para realizar, no tenía la experiencia, y era evidente que desde que se le contrataba, la finalidad era defraudatoria. ¿Ve? Que cada caso de fraccionamiento no necesariamente implica una calificación a priori del delito. Hay que analizarse cada fáctico, cada proceso, para ver si estamos ante una negociación incompatible y ante una colusión. Una situación, perdón, van a disculparme, acá está. El dato importante que le decía, ¿no? En cada fase de contratación participan diferentes funcionarios públicos e infringen diferentes deberes, porque cada funcionario público, estos sujetos especiales en derecho penal se llaman sui generis, o sea, cada sujeto en la administración pública cumple diferentes funciones. No le podría estructurar una imputación igual a la de otra. Y el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción ahora es tan minucioso que a nivel de juzgado especializado en delitos de corrupción de funcionarios nos piden individualizar respecto de cada funcionario y servidor público qué normas extrapenales han infringido cada uno. Entonces, a veces yo sé, si a alguno le ha tocado estar denunciado, tener una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, las acusaciones son bastante extensas, porque de cada uno se pone qué es lo que ha hecho, qué medios probatorios sustentan la imputación del Ministerio Público y qué normas o deberes han infringido respecto de cada uno. Ahora, dato importante también cuando se estructura la imputación, muchas veces se cuestiona al Ministerio Público. Lucita, hay otra pregunta, a ver si me pudieras ayudar. Es Medvin Benner, que Ujú. dice, estimada doctora, el director de una entidad que firma solo el contrato porque el comité de contratación ya eligió el ganador, ¿tiene responsabilidad? Claro que sí. Como les digo, cada fase de contratación es distinta. Primero, si es que hay irregularidades en la suscripción del contrato, no lo puede asumir el comité, es lo que les estoy explicando. Si hay irregularidades en el otorgamiento de la buena pro, lo va a asumir solo el comité. Si hay una irregularidad en la suscripción del contrato y el director de la entidad suscribió un contrato absolutamente irregular, obviamente que tiene que asumir su responsabilidad. Pero, ojo, hay muchas aristas dentro de cada hecho concreto. Por ejemplo, no sé, me puedo presumir que la proforma del contrato, y me ha sucedido, en bases, y las bases lo elabora el comité, ya estaba mal hecho. Puede ocurrir. Y que solamente el titular de la entidad
o el que hizo el formatito del contrato y llenó los datos, solamente se sometió a lo que estaba en la proforma en las bases. Si es así, alguna vez me pasó, asumirán pues los que han hecho las bases. Me pongo en ese supuesto. No me ponen el caso en específico, si ha habido irregularidades en el momento de suscripción del contrato, o es que esto venía desde la fase de, no sé, de proforma el contrato de bases. Y las bases lo hace el comité y tiene que asumir absolutamente la responsabilidad del comité del contenido de las bases. Tal es el caso, y les mando un ejemplo para que quede absolutamente claro. Por ejemplo, yo he tenido un caso en el cual... Doctora, A Marvin ver, especifica que el contrato lo realizó el área de las contrataciones y el comité de contratación. pero ¿dónde hay irregularidades? ¿El contrato tiene irregularidades en sí? Eso, doctor Mervin, si me ayuda. ¿Hay irregularidades? No hay irregularidades en el contrato. Si no hay irregularidades en el contrato, no, pues. Todos han cumplido adecuadamente su función. Solamente se podría calificar de relevancia penal cuando hay irregularidades en alguna fase de contratación. Pero si todos han cumplido adecuadamente su función, y puede ocurrir que hasta la suscripción del contrato todo estaba bien, y de repente en ejecución contractual, el cambio de residente, de área usuaria, ya no era el que hizo las especificaciones iniciales, sino era otro, y me ha pasado, en el caso de un tobogán, en el que ya no le gustaba el tobogán que el primer residente pidió. Entonces, le hizo la vida de cuadritos al proveedor y le decía que esto no, que esto sí, que esto no, y efectivamente tuvo que someterse a una situación colusoria el proveedor, casi a presión del residente. Puede ocurrir que hasta la fase de suscripción del contrato todos han actuado de acuerdo a sus roles y conforme a ley. Doctora, A Arturo ver, Flores indica, doctora, ¿se puede modificar el contrato que está elaborado en las bases al momento de firmar el contrato en caso de tener falencias? sí, se puede perfeccionar, claro que sí, porque es una proforma, pero las cosas sustanciales no se pueden cambiar. Plazos, condiciones u obligaciones asumidas que han sido materia de calificación por el comité, eso no se puede cambiar. Hay también cuestiones de declaraciones juradas que presenta el proveedor de ciertos ISOs de calidad, condiciones de garantía de los bienes que ofrece, eso no puede cambiarse, no puede cambiarse. Perfeccionarse sí, de repente algunas cosas incluso en cuanto a la penalidad no han quedado claras o alguna situación adicional, claro que sí, es perfectamente posible, pero en sustancial, cambiar el sentido de la obligación por la cual se le otorgó la buena pro, eso sí no es posible, no es posible. ¿Alguna pregunta adicional? Nada, ya, lo que les decía. Entonces, en fase de ejecución contractual, todos han podido actuar bien y determinarse solo irregularidades de relevancia penal en ejecución contractual, sí. ¿Solo puede haber irregularidades al momento de la suscripción del contrato? Sí. Por eso es que en colusión simple, eh, señores participantes, no necesariamente se necesita un perjuicio al Estado. Es más, todo ha podido cumplirse ok por el proveedor, todo, pero probablemente en la etapa de otorgamiento de la buena pro todo se calificó mal. Y eso ha sucedido en los casos del Club de la Construcción, si ustedes lo han escuchado. Era pues empresas de tremenda, como les digo, calidad o, ¿cómo les digo? Prestigio en el rubro de edificaciones y construcciones, ¿no? Por ejemplo, Graña y Montero. Por ejemplo, Graña y Montero. Entonces, nosotros no podemos presumir que porque se presenta Graña y Montero al proceso de contratación, todo va a ser perfecto, su propuesta técnica. He visto comités que se embelezan
porque un profesional de repente, así con mucha credibilidad profesional o muy publicitado se presenta y automáticamente como que quisieran todo favorecerle, todo calificarle bien. No, el proceso de contratación es una fotografía del momento. Si este profesional o esta empresa no presentó tal o cual documento, así tiene que calificarse. Si no presentó tal o cual cosa, así se tiene que calificar. No puede haber una actita adicional del comité que diga lo presente en 24 horas o lo va a completar, porque ahí ya se está viendo actos de favorecimiento. No puede tratarse de forma desigual a los postores. O incluso siendo el postor único, no puede romperse las reglas de contratación, esa lealtad, esa honestidad que el Estado nos exige justamente cuando se va a contratar pues a alguien que con dinero del Estado se le va a pagar ese bien o servicio. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. La colusión simple es simplemente esta concertación, ese acto de deslealtad, justamente para defraudar, tiene una finalidad defraudatoria, obviamente, porque hay un contenido patrimonial de ese contrato, de esa orden de servicio, pero no necesariamente tiene que acabar en un perjuicio patrimonial concreto. ¿Hay que otra preguntita? Si no, avanzamos. No, doctora, solamente es un comunicado para nuestros participantes en caso quieran participar para que lo hagan en el chat. Puede continuar, Listo. doctora. Por ejemplo, acá hay, les he sacado algunos apuntes de algunos precedentes en el cual, por ejemplo, en este caso, la conducta del encausado se encuentra tipificada en el delito de colusión desleal. Por ejemplo, acá es un casito un poco antiguo en el condición de alcalde haber adquirido bienes sin la respectiva cotización y sin que exista un cuadro comparativo para que que en estos casos se exigen, con el agregado de que los mismos se encontraban sobrevalorados y en algunos casos inoperativos. Por ejemplo, en este pequeño sumillado, no, yo no estaría de acuerdo que se impute este hecho al alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde no realiza la cotización y cuadro comparativo. Ya les he explicado que ahora es bastante diferenciado quién cumple esa función. A quien cumple esa función se le tiene que imputar esa irregularidad. Y evidentemente el no realizar el estudio de mercado, incluso adecuado, o presentar cotizaciones falsas, que es bastante común, y yo no sé por qué lo hacen, porque es fácilmente acreditable, cotejar con uno u otro proveedor si presentó o no la solicitud, e incluso falsificando, arriesgándose a falsificar documentos, que ya les he dicho, es una pena mucho más gravosa. Se tiene que asumir la responsabilidad del funcionario o servidor responsable de realizar este acto. Por ejemplo, incluso existiendo cotizaciones, el cuadro comparativo es manipulado. Y el cuadro comparativo normalmente lo hace el encargado de abastecimientos o quien haga sus veces, y a veces se ha advertido que incluso en ese momento, que simplemente una cuestión de llenar datos, también se incurre en irregularidades. El bien jurídico protegido en los delitos de colusión siempre será la regularidad de que se cumplan las normas de contratación estatal, el prestigio de la entidad y los intereses patrimoniales de la administración pública. También tenemos otro precedente en este caso de Huánuco, en el cual nos precisa que la colusión desleal, en el artículo 384, incluso esta posición también ha sido dividida en la doctrina, busca proteger el patrimonio del Estado y vela por los intereses del Estado, dice el deber funcional que al ser transgredido mediante la concertación o colusión perjudica directamente al Estado, constituyendo el fraude con el consecuente perjuicio perjuicio en patrimonio potencial o real. Potencial en el caso de la colusión simple y real en el caso de la colusión agravada. Otro precedente es en el caso de la resolución del recurso de nulidad 1477-2004 de Arequipa, en el cual Juan Mendoza Ochoa, director de administración de la Dirección de Salud de Arequipa, se desprende de los actuados
se desprende de los actuados que éste no se encontraba a cargo de la adquisición de los bienes de la institución agraviada, por lo cual carecía de la cualidad requerida por el tipo penal previsto en el artículo 384 del Código Penal. Justamente es lo que les digo. Nuestro trabajo es objetivo y si nosotros verificamos que el funcionario servidor público al cual se denuncia no tenía esa función dentro de la institución, lo que corresponde es el archivo. Muchas veces, y de repente para precisar, nosotros iniciamos una denuncia, normalmente cuando, por ejemplo, la denuncia nace de dirigentes de organizaciones civiles, de barrio, que están pendientes de la ejecución de una obra y que se averiguan quién es el residente, todo denuncian al alcalde, ¿no? Siempre, a veces sucede que el primer denunciado es el alcalde, el regidor, y es más, ponen a funcionarios que ni siquiera tienen absolutamente nada que ver con la ejecución de la obra, nada, ¿no? De repente por cuestiones políticas los incluyen en las denuncias, no lo sé, o de repente por desconocimiento. Pero el Ministerio Público no se limita probablemente a la calificación inicial de apertura de diligencias en las cuales solo nos exige la sospecha de la comisión de un delito para aperturar la investigación preliminar. No quiere decir que nos vamos a quedar solo con esos denunciados. Y el criterio, bueno, respecto a mi persona, más o menos conociendo el desarrollo del proceso de contratación, es que ya viendo más o menos las irregularidades que aparentemente se denuncian, yo por mi experiencia ya valoro quién podría ser el responsable de esta irregularidad con relevancia penal. Por ejemplo, puedo advertir que el denunciado debió ser el residente y al residente ni siquiera lo incluyeron. Entonces, como la calificación inicial no es en contra del residente, lo puedo incluir como testigo impropio. ¿Qué quiere decir testigo impropio? Que la calificación de denunciado puede cambiar en el transcurso de la investigación penal, pero con la garantía desde que la primera declaración que da en despacho sea con presencia de su abogado. ¿Para qué? Para que después no diga que no se le ha garantizado el derecho de defensa. Esa es la calidad de testigo impropio. Muchas veces vienen y me dicen, doctora, ¿qué es testigo impropio? El testigo impropio es efectivamente aquella persona que no está definida aún su situación jurídica y que es probable que pueda cambiar. Entonces, desde el inicio se le garantiza su derecho de defensa para que declare en presencia de un abogado. Sí o sí. Entonces, esta declaración incluso tiene la misma dinámica como si declarara un denunciado. Así se lleva a cabo la declaración, porque es fácilmente advertir ya por la experiencia, cuando uno analiza el proceso de contratación, detectar pues dónde está la irregularidad. Nosotros ya estamos con la experiencia para ver, ya acá es, y nunca no apareció en la denuncia, no hay ni siquiera su nombre, pero del análisis del expediente, independientemente si eso después se va a peritaje, ya más o menos vemos que podría ser tal o cual funcionario que no está incluido dentro de la denuncia, pero se le notifica para que declare en calidad de testigo impropio. Lo que les decía, la precisión de la participación de los proveedores, que sí o sí para el delito de colusión, la participación del extraneus es necesaria. No puede haber colusión solamente entre funcionarios y servidores públicos, no. Tiene que haber un particular, tiene que haber una persona extraña a la administración pública, que en este caso, pues, normalmente resulta ser siempre los interesados, los proveedores. Y esos proveedores jamás van a ser considerados autores, porque no han infringido ningún deber. Siempre van a ser considerados como cómplices. Ahora, la colusión en este caso puede ser directa o puede ser indirecta. ¿Qué quiere decir? Que a veces, muchas veces, ahora último ha habido un caso un poco mediático a nivel regional de una persona que se le ha imputado el delito de colusión y es más, existe un audio en el que ha grabado y que aparentemente tenía personas intermediarias que participan llevando el mensaje. Finalmente la colusión se ha efectuado,
pero hay un intermediario. La colusión ahí es indirecta. Es como que el proveedor nunca tenía contacto con el funcionario y servidor público porque había alguien en el medio que llevaba los mensajes. Entonces, ¿se podría decir que él no ha tenido participación o que no? No. ¿Por qué? Porque se puede acreditar por medios probatorios que efectivamente que quien llevaba los encargos, las comunicaciones, las coordinaciones, era un intermediario. En este caso, la imputación se tiene que formular como una colusión indirecta. El sujeto pasivo de este delito siempre será el Estado. El Estado en sus diferentes representaciones en entidades públicas, esto es, cualquier entidad pública. Muchas veces se ha cuestionado la participación de diferentes procuradores en representación del Estado según donde ha ocurrido los hechos supuestamente irregulares. Entonces, en este aspecto, muchas veces hemos tenido denuncias que inician procuradores, no sé, de la Municipalidad Provincial de Lampa, y después se apersonan a la investigación y dicen, me apersono, señalo casilla judicial, señalo tal, el procurador de Lampa, porque ha puesto la denuncia, ha sido quien ha comunicado el hecho criminal. El Ministerio Público, a raíz ya de un acuerdo plenario bastante antiguo, ya ha establecido que la representación del Estado es única. Es decir, no puedo tener en una investigación fiscal varios procuradores. No puedo tener al procurador de Lampa y no puedo tener al procurador anticorrupción y al procurador de la Contraloría, todos apersonados en investigación. Este acuerdo plenario establece que al ser el Estado peruano solamente una sola persona jurídica como tal, es válida su representación a través de un solo procurador. Y en este caso estamos ante delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, el Estado ya tiene una representación especializada estrictamente para este tipo de delitos, que es el procurador especializado en delitos de corrupción descentralizado de acá, del Distrito Judicial de Puno. Este procurador ve todas las denuncias, absolutamente todas las denuncias, ojo, que no inicie Contraloría, que no inicie Contraloría. Quiere decir que si mi denuncia ha sido por el procurador de Lampa, por el dirigente de una sociedad civil, por una persona en particular en específico, por otro ciudadano, quien asume en todos estos supuestos es el procurador especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Judicial de Puno. Pero si la denuncia ha iniciado en mérito a un informe de Contraloría, específicamente asume la representación a lo largo del proceso el procurador de Contraloría General de la República. Ha habido una época, específicamente en el gobierno de Vizcarra, en el que se ha delegado algunas funciones de la Procuraduría especializada a la Contraloría. Y ha habido una suerte de migración o una suerte de reemplazo, por así decirlo, en el apersonamiento de los procuradores, en algunos casos. Pero ahora, con la entrada en vigencia de la Procuraduría General del Estado, esta representación ya es única. La Procuraduría General del Estado ya asume, entendemos, de manera un tanto independiente ya en varias instituciones del Estado, la designación de procuradores. Y tiene que haber una coordinación, ya dependen todos de la Procuraduría General del Estado. Entonces, ya hay una suerte de coordinación de estos procuradores especializados en delitos de corrupción, de este procurador especializado de Contraloría, para las acciones en futuro que sigan en los procesos judiciales.
Es así que ustedes han visto de forma mediática, por ejemplo, en la ciudad de Lima, los procuradores salen a declarar, salen a decir si el procurador general del Estado, específicamente en delitos de corrupción, de uno u otro caso en específico. ¿Por qué? Porque ya hay una sola Procuraduría General del Estado que asume, como decir, la coordinación general de todas estas procuradurías. Este es un precedente que les he citado de un caso de resolución de Huánuco en el que efectivamente había pues doble representación del Estado, tanto el procurador de lo que era el Instituto de Seguridad Social, el IPS, y el procurador de salud. Y ahí es donde ya había pronunciamientos de segunda instancia en el que se establecía que la representación debería ser única y que debería ser solamente por un procurador. La tipicidad subjetiva de este delito siempre va a ser doloso. No cabe la comisión del delito de colusión por culpa. En el Código Penal, solo los delitos culposos están expresamente establecidos en el Código Penal. Se llama, a nivel de derecho, numerus clausus. ¿Qué quiere decir? Que está específicamente en la redacción del tipo penal, dice, el que por culpa mata a otra persona, el que por culpa de repente lesiona o agrede. Específico está la palabra culpa. En este caso, el delito de colusión no admite una modalidad culposa. Todas las modalidades de colusión simple y agravada es dolosa. En este caso, la colusión, y hay un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que establece que el delito de colusión no puede realizarse por actos omisivos, sino comisivos. Tiene que haber un accionar del funcionario o servidor público para cumplir pues el acuerdo colusorio que yo he tenido clandestinamente con el proveedor. Tengo que hacer algo concreto, así como por ejemplo, yo acuerdo que efectivamente voy a firmar el contrato en condiciones desventajosas para el Estado y lo cumplo. Voy a hacer un acto concreto, es firmar, es un acto directo que está haciendo el titular de la entidad. ¿Para qué? Para defraudar al Estado o de repente en el acto de ejecución contractual me pongo de acuerdo el residente con el proveedor de recibir bienes, por ejemplo, en mal estado o que no reúnan las condiciones de contractuales. En esas condiciones voy a firmar la conformidad y no voy a observar, no voy a decir nada de este incumplimiento. Esa acción de informar sin que no hubiera cumplido, sin que no se han cumplido los requerimientos, es un acto comisivo, hay un acto concreto, objetivo, verificable. De ahí es que el Ministerio Público arma el caso. Definitivamente de estas irregularidades es que nosotros como Ministerio Público podemos advertir esta lógica de concertación. Y ahí quiero que me entiendan que esta lógica de concertación es la que cualquier ciudadano podría tener. Por ejemplo, el día de hoy he tenido una declaración en la que me dicen el tesorero que había pagado un aproximado de 350,000 soles por la adquisición de una ambulancia y me precisa y me dice, doctora, yo he pagado porque en el expediente de pago había la conformidad del área usuaria y también había el acta de recepción del comité de recepción de la entidad. Y yo le digo, ¿cuándo usted ha hecho pues esta emisión de comprobante de pago, la emisión del cheque? ¿Cuándo está? Y verificamos pues en el documento y estaba como fecha de emisión 6 de diciembre, supongamos, del año 2022. Entonces yo le digo, pero acá usted tenía un memorándum del 1 de diciembre del gerente municipal, un memorándum múltiple incluso, dirigido al área de abastecimientos, presupuesto, planificación, contabilidad, que vale como control previo, tesorería, que se suspenda el pago al proveedor. Así expresamente, que se suspenda el pago al proveedor
tal, por la adquisición de tal. Y esto ha entrado el 1 de diciembre. Y a su vez, tiene usted, él dice que tenía de la misma fecha, 1 de diciembre, otro memorándum del titular de la entidad, del alcalde, que le ordenaba pagar. Entonces ahí opera nuestra lógica. Si yo le cuento este suceso a una persona que no conoce mucho de derecho ni de contratación, pero que le digo, tú cumples una función y tienes una orden de este lado y tienes una orden de este lado, ¿qué haces? Tú ponderas en ese momento, él no manda, él sí manda y lo hago, o consultas, o haces un informe, digo, algo hay. Es más, cualquiera levantaría nuestra sospecha mínima de que algo está pasando, de que algo irregular está habiendo detrás de estos memorandos. Entonces, no estoy comprometiendo un sol, no estoy comprometiendo 100 soles, ni 4,000, ni 5,000 soles, estoy comprometiendo 300,000 soles. Y en una municipalidad chiquita, una municipalidad distrital, ese dinero es significativo. Ellos no cuentan normalmente con un presupuesto tan grande para adquirir bienes o servicios. Entonces, no vas a poner a cualquier funcionario o servidor público para ejecutar este proceso de pago, analizarlo, etcétera, como si fuera cualquier adquisición regular. No es así. Tenemos que ser mucho más responsables, lo que les digo, ser mucho más garantes del patrimonio y de los bienes del Estado, de los caudales del Estado. Entonces le pregunto, ¿cómo sale a flote? La pregunta cae por sí sola. ¿No ha consultado usted por qué había dos memorándums del alcalde y del gerente que le daban órdenes distintas? No, me quedé con la orden del titular de la entidad. Y yo le digo, la lógica, ¿no? ¿Usted en algún momento ha hablado directamente con el alcalde para hacer esta acción? Sí. ¿Qué nos lleva a la lógica a pensar? Que podría haber un acto de colusión entre estos funcionarios y el proveedor para favorecerlo, pese a que las otras áreas administrativas ya estaban disponiendo la suspensión de pago antes, 6 días antes de que se emite el comprobante de pago. Sí. ¿Podría estructurarse un análisis de esta forma? Sí. Entonces, esta lógica de concertación no es distinta a nuestro razonamiento normal, no es diferente. No es que los fiscales o los jueces analicen muy complejamente esta situación, no. Es una cuestión lógica, es una cuestión casi como si le preguntáramos a un ciudadano con cierta instrucción, porque la mayoría que trabajan como funcionarios o servidores públicos, evidentemente tienen formación profesional, no son ignorantes. Eso siempre lo asumo como tal. Son ingenieros, son contadores, son administradores que tienen incluso capacitaciones, acreditaciones en OCE, que no se podría asumir igual que un ciudadano de a pie, ¿no es cierto? No podría estar en la misma condición. Entonces, eso es fácilmente advertible y se puede armar esta lógica de concertación en base a estas irregularidades. Y evidentemente cuando se consume el delito, en la colusión simple, con la sola concertación, no se exige un perjuicio patrimonial, como les he dicho, hasta puede haber cumplido en todos sus extremos el contratista o el proveedor, pero en la colusión agravada sí tiene que evidenciarse un perjuicio patrimonial. Este es un precedente en el que evidentemente, en la mayoría de casos donde se califica una colusión agravada, practicamos una pericia contable, una pericia física, de repente en obras en las que se evidencia que hay un perjuicio patrimonial, esto como un elemento objetivo para acreditar el delito de colusión agravada. Ahora voy a pasar específicamente, para no cansarlos mucho,
respecto a un delito que es bastante, como se dice, como se diría, su primo hermano del delito de colusión es la negociación incompatible. Pero son delitos cuyos verbos rectores no son iguales. El delito de negociación incompatible maneja, primero está previsto en el artículo 399 del Código Penal. Se comete también en procesos de contratación en las diversas fases que les he explicado del proceso de contratación. Se puede cometer el delito en la fase preparatoria, en la fase de proceso de selección, otorgamiento de la buena pro, en la fase de suscripción del contrato y en la fase de ejecución contractual. Pero a diferencia del manejo de los verbos rectores del delito de colusión, el verbo rector del delito de negociación incompatible es interesarse indebidamente, en provecho propio o de tercero. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hay jurisprudencia bastante contradictoria respecto a que este interés es subjetivo. Nosotros cuando nos interesa algo, ese interés pues radica en nuestro interno de cada persona. Entonces, ¿cómo materializamos este interés en un proceso de contratación? ¿Cómo materializo el interés que yo tengo de repente a favor o alguna preferencia a favor de algo o de alguien? ¿Cómo lo materializo? Efectivamente, tengo que hacer algo concreto que materialice ese interés. O sea, algo que objetivice lo que yo adentro estoy pensando. Por eso se dice que es un delito interno trascendente, que trasciende de nuestro interno y se exterioriza. ¿Cómo se exterioriza esta comisión del ilícito para que se pueda configurar el interés indebido? Por ejemplo, yo puedo materializar un interés indebido cuando en una convocatoria, y han visto que en redes sociales a veces salen convocatorias en el que aparentemente están dirigidas. Por ejemplo, un cargo de secretaria, de despacho, de alguna asesoría legal de algún municipio. Sueldo, supongamos, para una secretaria de despacho, 6,000 soles. Primero nos llama la atención el monto, pero bueno, de repente es una entidad pública que goza de alguna bonanza económica y está así, 6,000. Supongamos, estoy forzando un ejemplo. Pero luego pongo requisitos como, por ejemplo, bachiller en Derecho o Economía. Primero, ¿qué hace en asesoría legal alguien que puede ser economista? Primero. Segundo, un año de experiencia, privada o pública. Ahí ya me parece raro. Segundo, te pone concursos de especialización ante la Escuela Nacional de Control mínimo de 1 año. Ahí se restringe la pluralidad de ofertas porque no todos los bachilleres de Derecho o Economía van a tener este curso de especialización en la Escuela Nacional de Control de Contraloría. Primero, porque son caros. Segundo, no siempre estos chicos estudian en el grado de bachiller estos cursos de especialización, salvo que hayan tenido un antecedente de prácticas. Y estas circunstancias que solamente ponen restringe la pluralidad de postores, que casualmente coincide probablemente con una sola persona, que sí sea de repente bachiller en economía, que sí tenga solamente 1 año de experiencia y justamente en su área, en asesoría legal, probablemente, o de repente en alguna oficina de la entidad. Y tercero, que tenga justo el año de experiencia o el curso de acreditación de la Escuela Nacional de Control. O sea, poco y más no está su nombre. Pero ¿cómo materializo ese interés, ese favorecimiento? Y ahí viene el tema de participación delictiva, que también es un debate en la doctrina.
El funcionario o servidor público realiza estos requerimientos aparentemente genéricos, pero como ya les digo, si vamos analizando, estos requerimientos restringen la pluralidad de postores, aparentemente está dirigido a una persona y no está acorde al objeto de contratación. ¿Por qué? Porque se está pidiendo incluso un bachiller de economía que esté en asesoría legal. Con estas tres observaciones sustanciales, ya se evidencia que evidentemente hay un interés por parte de la persona que efectuó este requerimiento de este personal. Pero ¿cómo materializo ese interés? ¿Estos requerimientos surtirán algún efecto si nadie se presenta? ¿Surtirá algún efecto si absolutamente nadie presenta su file? No se va a materializar ese interés. Efectivamente, no se va a materializar. ¿Dónde se materializa ese interés? Es cuando efectivamente la persona que sabe que cumple estos requisitos dirigidos presenta su file. Entonces, este interés que estaba como que en el vacío, solo se había cumplido la finalidad formal del funcionario público, se materializa en el momento que esta persona presenta un file, el cual está dirigido, estrictamente encaja a lo que ella es, solo ella o él. No hay otra, porque finalmente los demás chicos, bachilleres, o que de repente solo tengan el curso, o no tienen el año de experiencia, obviamente ya no se presenta. Esta materialización del interés en el acto de hacer unos requerimientos dirigidos y presentar una propuesta que solo esa persona cumple, evidentemente puede evidenciar la participación de un extraneus. Y ahí ha sido el conflicto, ahí ha sido el debate en la doctrina. Si esta materialización del interés es solamente del funcionario y servidor público, se dice en la doctrina que solo debería imputarse al funcionario. No debería incluirse al extraneus o al particular, que para nuestro criterio sí ha tenido un rol importante para materializar este interés. Sin que hubiera habido este file, sin que hubiera habido la participación de este particular, no hubiera habido oportunidad o escenario fáctico en el que el funcionario servidor materialice este interés indebido. No hubiera habido. Entonces, evaluando cada caso, sí se puede advertir la participación de un autor, que es el funcionario servidor público, y de un extraneus. Aunque en la doctrina, como les he dicho, pronunciamientos de la Corte Suprema, hay situaciones particulares en las que no se incluye al extraneus y que solo ha dependido de un acto directamente relacionado a la función de interés y favorecimiento directo del funcionario público en el que no ha habido participación del extraneus. Pero en este caso se tiene que analizar cada fáctico en concreto y ser objetivos. Ahora, muchas veces en informes de Contraloría se puede advertir que se califica de negociación incompatible porque de repente no hay indicios de concertación, porque hay un límite, una línea muy fina de diferencia entre la negociación incompatible y la colusión simple. Es más, muchos colegas a nivel nacional califican la colusión simple y hacen una tipificación alternativa de negociación incompatible. Muchas veces. Quiere decir, y ponen, ¿no? Como salvedad, que en caso no se probara el elemento de concertación, la conducta es de negociación incompatible porque se ha favorecido. Pero el manejo de los verbos rectores son diferentes. Sin embargo, a nivel de los informes de Contraloría, muchas veces se califica la negociación incompatible porque antes se permitía hacer una suerte de calificación jurídica de las conductas desplegadas por los funcionarios o servidores públicos
sí constituía de relevancia penal y había incluso una suerte de calificación penal que hacía Contraloría, que este delito o que estas irregularidades probablemente constituyan el delito de negociación incompatible. Pero no todas las irregularidades administrativas, como ayer también les he precisado, son de relevancia penal. Nosotros evaluamos, así como el ejemplo que les he dado del mecánico que integraba el comité en caso de adquisición de tractores, solamente su rol, que ha sido contratado como mecánico y ha cumplido su función específicamente, si bien ha formado parte del comité, se evalúa esa condición específica. Y así hay casos, en la mayoría, que he podido advertir, por ejemplo, cuando se adquieren cosas de alguna situación compleja, tecnológica o alguna situación de salud que también desconocemos y se necesita expertos, en el que solo son contratados para fines específicos. Y ahí hay que ver bien esos roles. Hay que evaluar lo que tanto decimos, la infracción de deber. Si efectivamente estas personas han infringido deberes de relevancia penal o solamente se trata irregularidades de relevancia administrativa. Una situación importante que más adelante voy a tocar es el principio de confianza. Y esto, ayer hubo una pregunta respecto de que si en el delito de peculado aplicaba el principio de confianza. Y yo les dije que este principio de confianza anulaba la tipicidad y se analiza más en contrataciones públicas, donde se supone que hay una situación jerárquica, por ejemplo, del, no lo sé, el señor de cotizaciones, el jefe de cotizaciones o el encargado del área de cotizaciones y el jefe de abastecimientos, que normalmente esta área depende de la subgerencia de abastecimientos. ¿Hasta qué punto este subgerente de abastecimientos que actúa en el marco regular de sus funciones, de acuerdo a las normas, confía que el de cotizaciones, que es un subalterno, por ejemplo, también está trabajando y está desenvolviéndose de acuerdo a sus funciones y conforme a las normas? Eso es el principio de confianza. Confío que está cotizando en los establecimientos que realmente ofrecen este tipo de bienes o servicios. Confío que las cotizaciones que me presenta, debidamente firmadas, se entiende por las empresas cotizadas, son verdaderas. Eso es el principio de confianza. Y ahí sí puede anularse la tipicidad respecto a quien cumple un rol jerárquico superior, sí, sí puede anularse. Pero hay excepciones. Más adelante lo voy a tocar. El comportamiento de la negociación incompatible, lo que les he dicho en qué momento puede consumarse, cuando se materialice este interés indebido en provecho propio de tercero, hay una participación delictiva y permisión. Y lo que les decía, ¿no? Que puede haber un autor que siempre va a ser servidor o funcionario público, que se denomina intraneus, la participación de un tercero, que hay que analizarlo en cada caso en delito de negociación incompatible. No siempre hay un extraneus, pero se analiza, la lógica debería ser la siguiente. Si el extraneus ha tenido la posibilidad de participar en la lesión del bien jurídico protegido, es decir, la lealtad en las contrataciones del Estado, el normal desarrollo de la administración pública, sí debe ser considerado como cómplice. Pero si efectivamente solo ha cumplido un rol que estrictamente estaba ligado a su, como les dije, el ejemplo del ingeniero, que no conoce los actos internos de la administración pública y que se ha visto favorecido con desconocimiento, efectivamente ahí se podría imputar el favorecimiento solamente al funcionario o servidor público. Y como último punto, para no cansarlos, respecto al principio de confianza, que quiero incidir en esto. ¿Dónde no se aplica este principio de confianza? Y eso es casi clásico en todas las municipalidades. Cuando se contrata a personas no idóneas para el cargo. Cuando yo, como alcalde, por una situación política, y lo he visto, lo he advertido, es una cosa real y ustedes lo saben, contrato de favor a las personas
para cumplir funciones específicas cuando no tienen la capacidad, ni la preparación, ni la especialización para cumplir dicha función. Por ejemplo, y con las disculpas de los que son docentes, profesores, ¿qué hace un profesor de tesorero? Y eso ha pasado en una municipalidad del norte de la región. ¿Qué hace un profesor de educación física en platería de tesorero? Se utiliza muchas veces a estas personas por cuestiones políticas para justamente concretar pues estos actos irregulares, estos actos de los cuales ellos no tienen capacitación, no tienen conocimiento. Ahí se anula el principio de confianza. Yo no puedo alegar principio de confianza si yo conozco que mi inferior, mi subalterno, efectivamente no tiene la capacidad, ni la solvencia, ni la especialidad académica para desenvolverse en el cargo del cual se está desempeñando. Ahí se anula el principio de confianza. ¿Dónde también se anula el principio de confianza? Cuando yo ya conozco de irregularidades anteriores de este funcionario o servidor. Efectivamente, puede ser una persona especializada, puede tener cierta acreditación, pero es probable que yo ya tenga conocimiento de procesos administrativos disciplinarios o de incidencias debidamente documentadas y con informe incluso que me pone en conocimiento que este funcionario o servidor no está cumpliendo adecuadamente sus funciones. Ahí, en esos dos supuestos, no puedo apelar al principio de confianza. No puedo suponer que el subalterno está haciendo bien su trabajo y yo no soy responsable, porque la mayoría viene, no, doctora, esa no era mi función, para eso está tal persona, para eso está tal cual o cual persona. Con el mismo ejemplo del cotizador, doctora, mi función no es cotizar, pero usted ya conocía de una incidencia similar, es más, el proveedor tal le ha cursado una carta. ¿Y usted cómo no ha podido advertir, ser más cuidadoso? Ahí opera la lógica. Ahí no es válido alegar el principio de confianza. Respecto a todas estas conductas, nosotros siempre debemos cuidar que efectivamente, pues sí, todos cumplan adecuadamente sus funciones, pero si son áreas neurálgicas, como siempre digo, abastecimientos, tesorería, infraestructura, los residentes que generan el derecho al pago con sus conformidades no asumen con cierta solvencia de responsabilidad funcional dichos cargos, finalmente probablemente después sean denunciados o asuman conductas que han podido aprender en la práctica regular ilícitas, como por ejemplo estas famosas actitas de custodia. No hay espacio en el almacén, ya hago un acta de custodia del proveedor, eso ya no se admite. Si nosotros hemos aprendido a ejercer la profesión de esa forma, hemos sido ejemplificados de repente a nivel de prácticas, a nivel de otras instituciones, una situación similar, esto ya debe cambiar. Porque ahora el trabajo anticorrupción, el trabajo de análisis de los procesos de contratación es más minucioso. Ya no caben esas salvedades. Penosamente, debo indicar que pese al trabajo exhausto que hace el Ministerio Público, muchas veces no se ven, no son publicitados los resultados de esa investigación. Y a veces pareciera que no llega pues este poder intimidatorio de las sentencias penales efectivas que se imponen a todos los funcionarios y servidores que en su momento han sido procesados y que se les ha llegado a probar su responsabilidad e imponer una pena, porque evidentemente pareciera que la situación cada vez es peor, que no hay una reflexión, que no hay un acto de mea culpa respecto a corregir ciertas conductas que hemos tomado como tradicionales, como formas de trabajo establecidas de repente de otras gestiones. Y eso debería cambiar. Porque les comento algo, y entiendo que la mayoría está ligado a temas de contrataciones en esta sesión virtual. Cuando inicia normalmente estos procesos de investigación de delitos de corrupción, la mayoría,
cuando son delitos de gestiones actuales, son apoyados por las gestiones, protegiendo intereses políticos probablemente de los que sean cabezas de las entidades o de los funcionarios realmente responsables. Pero esto no dura todo el tiempo. Lamentablemente este poder político termina, acaba. Y llega el momento en que uno se ve solo y tiene que ejercer su defensa de manera individual. Pero como ya estructuraron una estrategia de defensa aparentemente de protección a la cabeza o a algún funcionario de poder, después no hay quien los apoye, quien asuma una defensa técnica eficiente y a veces avanza. Las investigaciones son de oficio, no se descuide. Si en algún momento ustedes inician una investigación, hay que estar detrás de eso, porque el proceso avanza solito. Demora, sí, por las pericias. Nosotros solo contamos con 2 contadores y un perito en ingeniería civil. Obviamente que si es una obra va a demorar el peritaje, pero esto no va a ser eterno. Y las prescripciones en estos delitos se duplican, ya les he explicado ayer. Entonces yo, para finalizar esta ponencia, les recomiendo que podamos evaluar las funciones que tenemos como funcionarios y servidores públicos, y en el caso de los abogados, tener cuidado en el asesoramiento, analizar con bastante minuciosidad estos procesos de contratación y ver que el trabajo para formular una imputación, probar una responsabilidad y pretender la imposición de una pena privativa de libertad, porque todas estas irregularidades de relevancia penal que se califican como colusión, que se califican como negociación incompatible, finalmente como pretensión postulatoria acusatoria del Ministerio Público, siempre va a ser la privación de la libertad. Entonces, cuidemos este valor tan especial que tenemos, un derecho fundamental que no puede ser privado así por así. Cuidemos nuestro trabajo, nuestras funciones en el rol que desempeñemos dentro de la administración pública. Gracias, he concluido. Muchas gracias, doctora. Excelente ponencia. Le agradecemos también la predisposición que ha tenido con nosotros al compartir sus conocimientos, las reflexiones y los consejos, ahora último que nos acaba de dar más a nosotros, ¿no? También dándonos más información sobre este tema tan importante que es el tema de delitos de corrupción de funcionarios, que estoy segura que muchos de nuestros participantes están llevando un gran aprendizaje sobre este tema. Muchas gracias, doctora. Asimismo, agradezco a nuestros participantes que están, valga la redundancia, participando en este curso, por lo que también doy por concluido la sesión de esta noche. Así también recordarles a todos ustedes que los materiales van a ser subidos mediante el Classroom, así también como la grabación de esta presente reunión. Esta reunión ha sido grabada, entonces se va a más tardar quizás mañana subir el video para que lo puedan ver en el Classroom. De igual forma también los materiales. Sin más, el video también va a estar un momento, perdón, la reunión va a estar un momento más para que puedan acreditar su participación mediante el link que ahorita se va a enviar. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego con todos ustedes. Gracias, doctora Luz. Muy agradecido con todos los presentes. Hasta luego. Hasta luego, doctora.